Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y volvemos a abrir el Espacio en Blanco. Nuevos temas esperan en esta segunda y apasionante hora. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, en directo a través del podcast, y dicen que siendo uno de los programas más descargados, o en la radio online en multitud de países. Saludos a todos desde España, saludos a todos, un placer que estemos conectados en esta noche especial, a punto de llegar los Reyes Magos. Y desearos que este 2020 recién estrenado venga con un montón de ilusiones y esperanzas y muchas aventuras para todos y muchos misterios que desvelemos aquí en el Espacio en Blanco. Y para seguir, nos vamos hasta Cantabria para, de la mano de un nuevo invitado, contaros algunas extrañas historias que tienen que ver con apariciones marianas que, según dicen algunos, a lo mejor no son tales. Escucharlo, ya veréis qué curioso. Si los hombres y mujeres de hoy quedan aún maravillados ante la contemplación de una convencional aeronave surcando los cielos, imaginémonos en tiempos pretéritos. Aquellos primitivos parientes nuestros tomarían aquellas anomalías aéreas, si las hubieran presenciado, como señales espirituales o como sus mismos dioses que los visitaban. Desde los albores de la humanidad, los líderes espirituales de las distintas civilizaciones nos han inculcado fervorosamente la adoración e incluso el temor hacia unos dioses todopoderosos, con la intención de adoctrinar y poseer a las masas. Para ello argumentaban el poder de la fe, una manera de creer ciegamente, sin razonamientos ni objeciones. ¿Pero es en realidad fe o pura credulidad? Nuestro próximo invitado nos propone un repaso sobre algunas de las apariciones marianas más importantes de la historia. ¿Eran apariciones marianas o quizás algo más? Vamos a tratar de descubrirlo. En estos programas especiales que estamos realizando, en estas fechas tan señaladas, estamos recopilando algunos de los temas que nos habéis pedido que os interesaban. Y hoy vamos a daros gusto, nos vamos a ir hasta Cantabria para hablar de apariciones marianas y ovnis. Allí está Francisco Renedo Carrandi, nuestro próximo invitado. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas. Pues encantado de estar contigo y con todos los oyentes, como siempre, cómo no. Yo también, que lo estemos. Digo al principio, cualquier cosa que diga el invitado, que vayan a Cantabria, vive en Torrelavega, y ahí es donde le pueden buscar. Qué malvado eres, Miguel. Sí, yo este año no voy a estar en Cantabria, o sea que te pueden buscar por Torrelavega si quieren, por muchas de las cosas que vas a decir. Pero ¿por qué has escrito este libro? Pues mira, Miguel, a partir de uno de mis trabajos también monográficos, que era el Enigma Garabandal, ¿no? Pues me di cuenta de la cantidad de historias paralelas, de quizás pues características de este tipo de apariciones que se habían quedado literalmente en el cajón, ¿no? Sin salir a la opinión pública. Entonces me pregunté que cuántas y cuántas otras historias quizás más renombradas, ¿no? Más universales, como dentro de este ámbito, por supuesto, del misterio de las apariciones supuestamente marianas, no existirían en este tipo de fenomenología, pues bueno, más difundida a nivel público, como podría ser por las archiconocidas Fátima, Lourdes, La Salette, etcétera. Entonces me dispuse a hacer este trabajo y yo creo que, bueno, manejo la hipótesis, ¿no? Con mayúscula, y como tú bien antes decías, pues, bueno, pienso que para algunas personas puede ser ciertamente polémica.
Fran Renedo es escritor, investigador cántabro, ha sido reportero de la revista Los Cántabros, ha hecho programas de radio, colaborado en revistas como Más Allá, Año Cero, y ha escrito otros cuantos libros. Ya estuvo en nuestro programa hablando sobre algunos de los misterios de ahí arriba, costumbres funerarias de los montañeses, supersticiones en Cantabria, etcétera, etcétera. Y ahora se ha atrevido a escribir un libro que tiene que ver con apariciones marianas. ¿Te parece que nos vayamos hacia atrás? Hacia el principio. Sí. Hablas de algunas de las apariciones anteriores a tiempos históricos, el ojo de Horus, por ejemplo, y tú planteas que podía ser un objeto volador o un aparato volador. Pero vamos a aclarar a nuestros oyentes una hipótesis que quizá tú tienes en el libro, que mucha gente también defiende, que apariciones marianas a veces no solamente es lo que parece, sino que detrás esconde otro misterio que vamos a tratar de desentrañar hoy. Nos vamos, si te parece, al ojo de Horus. Bien, sí, pues como te decía, y resumiendo un poquito lo que acabas de decir, Miguel, tengo la firme convicción de que muchos de estos encuentros en los que se fundaron pues ciertas religiones o ciertas civilizaciones, incluso ciertas culturas, venían precedidos de estos encuentros con seres que quizás no eran tan espirituales como nos han hecho o nos han de alguna manera obligado a conocer, ¿verdad? El ojo de Horus, que bien dices, pues puede ser una historia ejemplarizante. Hacemos hincapié en las formas descritas de todos los tiempos de la historia, como te digo, para describir aquellos dioses que venían, curiosamente, siempre desde los cielos, ¿no? Horus, o el ojo de Horus, con el que en el antiguo Egipto puede ser un buen ejemplo. Y cuenta la historia que Osiris, dios de la tierra, y su esposa Isis tuvieron un hijo llamado Horus, cuya facultad sobrenatural, al menos una de ellas, era la de volar, ya que se representaba como la figura de un halcón y unas alas, ¿verdad? Y cuando Osiris muere a manos de su hermana Set, Horus, el heredero, luchó para vengar de alguna manera, ¿no?, la muerte de su padre. Esto es lo que nos dice al menos la historia mitológica, ¿no? Perdiendo el ojo izquierdo y posteriormente siendo descuartizado por la misma asesina de su padre, de Set. Pero curiosamente, Miguel, cuando narra la historia legendaria y mitológica, como digo, Top, el dios de la ciencia y de la magia, no olvidemos que toda tecnología desconocida sería tildada de magia, ¿no?, como dice la buena frase, pues este dios de la ciencia y de la magia, llamado Top, une los trozos de aquel supuesto ojo descrito y logra recuperarlo, siendo capaz de repeler las fuerzas del mal desde ese momento, según la tradición egipcia, ¿no?, de aquellos momentos. Y bueno, bien, si nosotros utilizamos nuestra hipótesis, esta hipótesis con mayúsculas, como yo te digo, que a cada paso usamos en el libro, pues aludimos en nuestro conocimiento, en nuestra teoría, podemos teorizar que Horus y Set, los dos contrincantes, eran verdaderamente una suerte de artefactos desconocidos, ajenos a aquel mundo que en cierto momento llegaron de los cielos. Perdona, ¿artefactos o personajes? Artefactos y personajes, o personajes, también puede ser incluido esto, Miguel. Y que, curiosamente, como antes se decía, llegaban de los cielos, ¿no?, en los cielos de aquel antiguo Egipto, entablando una batalla quizás en la que Horus salió mal parado, y a pesar de ello algún miembro de su propia facción e incluso miembro de aquella supuesta o hipotética tripulación que manejaba ese desconocido aparato, pues fue capaz de repararlo y disponerlo de nuevo para el vuelo, como si de un buen técnico mecánico se tratara, Miguel. Y por supuesto, dejando estupefactos y muy sorprendidos a aquellos primitivos egipcios, ¿no?, ancestros nuestros, que no pudieron más que traducir de la manera que mejor podían, dentro de sus conocimientos mitológicos y metafísicos, aquel sobrenatural, repito, para ellos episodio que, según nuestra arriesgada hipótesis, tenía mucho más de tecnológico quizás, de tecnología desconocida, que de creencia espiritual o religiosa. Y creo que este ejemplo, Miguel, salvando las distancias, se viene repitiendo a lo largo de muchos pasajes de la historia de la humanidad. Como bien dices, o como parece que dices, Fran, esta historia se repite en otras civilizaciones, que es tal cual, Viracocha, Yahvé, etcétera, etcétera. Puede que no fueran simplemente algo espiritual, sino algo más tecnológico. Por supuesto, pero ya no estamos hablando aquí, Miguel, de teorías, ni de hipótesis arriesgadas, ni nada parecido.
podemos hablar perfectamente lo que era el culto de cargo o el culto cargo, ¿verdad? Y nos adentramos simplemente aquí en el mundo de en la ciencia de la sociología, en la ciencia de la antropología, ¿no? El culto de cargo, consistía, bien, debemos retrotraernos, ¿no? Para que los oyentes hagan una idea y puedan entender mejor, a tiempos de la Segunda Guerra Mundial y a escenarios perdidos en mitad del Océano Pacífico, en donde los ejércitos de Japón y Estados Unidos estaban enfrentando en la contienda. Pues bien, cuando por razones de logística o simplemente de emergencia, por alguna avería, los pilotos americanos tenían que tomar tierra en diminutas islas o lugares verdaderamente aislados dentro de la Polinesia o Micronesia, etcétera, los lugareños, las tribus que allí habitaban, y que muchos de ellos, y esto es muy importante, Miguel, incluso creían que su pequeño terruño era la totalidad de su particular universo, pues desconocían el resto de lo que era la humanidad, del mundo, ¿no? Pues veían, por supuesto, maravillados cómo aterrizaban aquella suerte de pájaros gigantescos y majestuosos para ellos, rodeados de grandes truenos, el ruido de los aviones, de los motores y de fenomenales resplandores, que no eran más que las luces de estos aparatos, ¿no? Y que ni que decir tiene que eran tomados por verdaderos dioses, algo sobrenatural, y más si cabe cuando de las entrañas de aquellos pájaros, de aquellas aves mágicas para ellos, para aquellos indígenas, descendían los tripulantes, tocados con raras vestiduras, como cascos y monos de vuelo, y se dirigían a ellos en un idioma ininteligible. Por supuesto que los objetos o las instrucciones que estos pilotos norteamericanos les daban eran tomadas por prácticamente por magia, ¿no? Creciendo la devoción y la admiración entre los aborígenes. Pero al cabo de un tiempo, y quizás esto sea lo más interesante, estos militares debían de partir de nuevo, dejando a los miembros de estas tribus un tanto desconcertados, ¿no? A la vez que esperanzados con la futura vuelta quizás del retorno de aquellos que ya para siempre serían sus dioses, ¿no? Serían sus seres desconocidos. Pero lo más curioso, si cabe, y ya rizando el rizo, Miguel, era lo que ocurría después de estos hechos, después del final de la contienda, 30, 40, 50 años más tarde, cuando los exploradores se dispusieron a reconocer esos territorios vírgenes e indómitos en mitad del Océano Pacífico, y se encontraron con que estas tribus habían copiado con los materiales que tenían más a mano, como palos, hojas, troncos de árboles, etcétera, los aviones, las indumentarias, las cajas y otros útiles, incluso los detalles más ínfimos, como era la insignia del ejército americano en las vestiduras, y que, bueno, pues habían visto cómo utilizaban a aquellos que creían sus dioses y que verdaderamente eran los aviadores americanos de la Segunda Guerra Mundial. Algo que nos puede hacer reflexionar, como te decía, sobre todo si extrapolamos estas vicisitudes hace 2, 3, 4, 5 siglos, en el supuesto que aquellos ancestros nuestros hubieran recibido la visita de una civilización mucho más avanzada a su tiempo, Miguel. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. ¿Quieres decir, Frank, que al igual que esos indígenas en esas islas tomaban por dioses a los americanos que venían en los aviones, igual pudo ocurrir en la más remota antigüedad cuando Quetzalcóatl y esa serie de personajes a los que hicieron dioses podían ser alienígenas extraterrestres, quizá? Sí, por supuesto que así lo creo, y ya no es que lo creo, como te decía antes, ni establecemos hipótesis arriesgadas o osadas, ni teorías un tanto rebuscadas, sino que estamos indicando lo que son los estudios tanto de sociología como de este tipo de ciencias que se dedican a lo que es el desarrollo de las civilizaciones y las culturas. Luego ya vienen otro tipo de intereses, ¿no? Como pueden ser los religiosos, por supuesto, que es lo que nos dedicamos en este libro, e incluso los políticos, porque por ejemplo, si me permites un ejemplo que pueda quedar bien claro para los oyentes, podemos mencionar aquí la archiconocida, ¿no? Aparición de Guadalupe en México. En la supuesta génesis, Miguel, la supuesta el comienzo histórico de lo que ocurrió en la famosa aparición de la Virgen de Guadalupe mexicana,
sin querer también hacer menoscabo, por supuesto, a la cantidad de fenómenos y misterios que encierra dicha supuesta aparición, tenemos que hacer alusión a los protagonistas de esta historia, que para muchos historiadores incluso pues no llegaron ni a existir, pero bueno, vamos a dar por buena esta condición, ¿no? Estos protagonistas de tal aparición que bueno, es muy controvertida su propia existencia, como te digo, y muchos la ponen en entredicho, hasta el punto que aseguran que simplemente fue una invención de la Iglesia oficial para dar mayor énfasis y difundir con mayor fuerza y rapidez esa nueva fe en detrimento de las costumbres indígenas de aquellos pueblos recién conquistados, cosa que, como vemos, son intereses creados, religiosos e incluso políticos, que como te digo, de todo hay, ¿no? La cuestión, Miguel, es que en cierto momento de la historia aparece un indígena denominado el indio Juan Diego, que cuidado con lo que vas a decir, cuando vayas a México. Cuidado con lo que vas a decir. Por supuesto que, ante todo, Miguel, el mayor de los respetos a todas las creencias y a los creyentes en este tipo de fenomenologías y de fe, ¿no? Porque eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es quizás abrir un poquito el abanico, poner otras cartas encima de la mesa para que, bueno, pues la gente pueda, de alguna manera, optar a más opciones, ¿no? Pero partiendo del hecho del total de los respetos hacia todas las creencias, tenemos que decir, Miguel, que bueno, en esta historia aparece el indígena, el indio Juan Diego, que seguramente no se llamaba así, pero que el pasaje castellanizado de alguna manera, por decirlo, y que me valga el término, ya sí lo disponía, ¿no? Diciendo que había tenido una experiencia un tanto espiritual, sobrenatural, en la que cierto ser luminoso le había dado unas instrucciones y había dejado una particular evidencia en sus propias vestiduras, ¿no? Como todo el mundo sabemos en esta historia, ¿no? Según lo que la historia oficial continúa diciendo, el obispo que llevaba bajo su autoridad aquellos pagos, el obispo Zumárraga, hace que le lleven a su presencia a aquel indio para que le narre personalmente y pormenorizadamente aquel extraño encuentro. Por supuesto que el indio Juan no sabía hablar castellano y cuando habla con el dicho obispo, pues suponemos que, ayudado por algún tipo de intérprete o traductor, se refiere al ser aparecido en su idioma natal con la palabra Tehuantatupe. Claro, este vocablo fonéticamente, muy similar a la palabra Guadalupe, llama la atención del religioso español de Zumárraga y concluye que lo que verdaderamente ha visto aquel indio de la recién conquistada Mesoamérica es nada más y nada menos que la Virgen de Guadalupe, de gran devoción en Extremadura y en España. Y aquí, por curioso y por tanto interesado que nos pueda parecer, comienza toda la historia de la devoción de la Virgen de Guadalupe en México. Y como te digo, Miguel, estos intereses y estas ansias de llevar el ascua a su sardina, por decirlo vulgarmente, intentando relacionar los hechos más o menos sobrenaturales que se han producido a lo largo de la historia con el beneficio y para el beneficio de la religión de turno, se vienen repitiendo en muchas civilizaciones y culturas, Miguel. Aquí estamos en el Espacio en Blanco con Fran Renedo hablando esta noche de apariciones marianas y ovnis, quizá esa extraña relación que se está ahora investigando y descubriendo. Hablabas de esa aparición en México, hay otra cerquita, la Salet, y hablas de globos de luz con tripulantes voladores. Cuéntame un poco la historia y luego pasamos a más apariciones marianas más cercanas. Sí, por supuesto, no hablo yo, sino que es lo que en un primer momento describieron aquellos dos pastorcitos, ¿no? El niño Maximino Guiró, de 11 años, y Melanie Maté, de 15 años, que, bueno, cuando estaban en ciertos parajes ahí cercanos al norte de Francia, lindando casi con Suiza en los Alpes, pues tienen el día 18 de septiembre, concretamente, de 1846, tiene la visión de cierta figura luminosa, cierta figura, como bien dices tú, de una especie de esfera transparente que poco a poco iba ascendiendo por aquella loma donde los niños se encontraban pastoreando. A pocos momentos se les aparece un ser luminoso que entabla una serie de conversación, al parecer, según cuenta la historia oficial, con estos niños, y que al cabo del tiempo sería identificada ya por las autoridades religiosas del momento, que fueron informadas de tal aparición, con la Virgen María.
A partir de ahí, bueno, pues lo que es la aparición de la Sadet sería considerada como una de las más importantes dentro del ámbito mariológico universal, Miguel. Sin embargo, hay muchas dudas. Seguimos dando saltos, si te parece. Lourdes, algo más cercano a nosotros, hay apariciones también, y dices la historia menos conocida de este bendito lugar. ¿Cuál es esa historia? Sí, de este bendito, me atrevería a decir yo, maldito lugar, porque date cuenta, Miguel, que Lourdes era un sitio que era tenido más que menos por maldito, ¿sí?, por los antiguos oriundos del lugar, sí. Para que te hagas una idea, tuvimos la suerte de hablar con uno de los descendientes de las personas que fueron los protagonistas en esta historia. Tenemos que hablar, que ahí había muchos intereses de por medio, intereses turísticos, Miguel, intereses incluso religiosos, por supuesto. Hacía muy pocos meses que se había aprobado el dogma de fe, que era de lo que era la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y curiosamente las autoridades religiosas del momento identifican a esta aparición mariana con la Inmaculada Concepción, no hay que perder de vista este asunto. Pero lo curioso de todo esto, como te decía antes, Miguel, es que nosotros logramos encontrar un descendiente de los protagonistas de esta controvertida historia, como no podía ser de otra manera, y que era la persona que había dado trabajo al padre de Bernabé Subirón, de la principal vidente, y que en aquellos momentos, Miguel, era una familia muy humilde, de las más humildes de aquel pueblo, y le había ofrecido un trabajo deplorable, como era el llevar los restos y la basura de un hospital de una localidad cercana para justamente quemarlo en aquella gruta, en aquella cueva donde posteriormente, la cueva de Macedel, iba a producirse la supuesta aparición de la Virgen. Cosa curiosa, Miguel, que todo esto comienza cuando el padre de Bernabé, el señor Subirons, en cierto momento que se encontraba realizando su trabajo, quemando aquellos despojos en la cueva, pues es sorprendido con uno de los bromistas del pueblo, le da un buen susto, más si cabe cuando, te repito, que aquel lugar le tenían como maldito, y el padre de Bernabé, el señor Subirón, regresa a casa contando esta anécdota y haciendo que en su hija, surja la curiosidad y se atreva, a pesar de lo que se decía en el pueblo, de tener el lugar como prácticamente cueva de brujas, el lugar maldito por antonomasia, etcétera, pues se atreve a ir a los pocos días a visitar aquel paraje, un tanto sórdido. Y qué curioso, Miguel, que al cabo del tiempo es el lugar concreto donde aquel ser tenido en esos momentos por la Virgen María iba a hacer su aparición en escena, y iba a ser la aparición que, mayormente es conocida dentro del ámbito judío-cristiano en nuestros días, Miguel. Es decir, que fue una historia medio montada. Yo no quería decir tanto, tampoco tenemos las pruebas, simplemente me remito a lo que hemos podido recapitular. De alguna manera también tenemos que hablar que el señor Casenave, que era el dueño de la empresa que le había dado trabajo al padre de Bernabé Subirón, no hay que olvidar que era uno de los máximos comerciantes de aquella zona de los Pirineos, y que ya había comentado anteriormente a toda la parafernalia de las apariciones, que veía con muy buenos ojos abrir algún tipo de interés turístico, algún tipo de centro turístico en aquella parte de los Pirineos, por sus bien conocidas condiciones paisajísticas, aguas minerales, etcétera, etcétera. De hecho, el primer hotel que se funda tras las apariciones iba a ser el dueño, este señor Casenave, del mismo edificio, y su hija, una de las más acérrimas difusoras de lo que eran las apariciones, y que se iba además a erigir como la primera guía que daba buena cuenta de lo que supuestamente había ocurrido a Bernabé Subirón, a los primeros peregrinos y a los primeros visitantes que iban a llegar a la zona, Miguel. Algo que ya te digo que son cosas muy curiosas y que no podemos dejar de perder la vista en ello. Lo cuenta nuestro invitado Francisco Renedo, y se lo preguntaremos a Guillermo Casenave, otro de nuestros colaboradores que está emparentado con ese personaje. Sí, señor. Estás en el Espacio en Blanco. Radio Nacional de España se mueve contigo. Son las 2, la 1 en Canarias. Parece que en todos los países están... Desde que comienza el día... Eso es lo que han estado comentando a lo largo de la mañana. La actividad informativa es constante. Más de 1 millón de personas. Estamos allí, corresponsal de 14 horas, con Ana Sterling. Se lo decíamos, enfrenta hoy al segundo día de huelga. De lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias. Y recuerda, Nómadas, los sábados a las 3 de la tarde. Radio Nacional de España.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Fran Renedo esta noche hablando de apariciones y abriendo el abanico de posibilidades de lo que esto pudiera ser. Hemos hablado de Lourdes, nos vamos a Fátima. Allí parece que la gente estaba predispuesta a tener avistamientos celestiales y a cambiar de nombre ciertas cosas que aparecían. Sí, bueno, no tenemos que olvidar que Fátima, tiene dentro de lo que es su ámbito aparicionista una serie de condiciones que, para muchos estudiosos, muchos ufólogos, no les cabe duda, ¿no?, de lo que allí verdaderamente apareció fue un asunto de tipo ovni, de primer calado, ¿no? Desde lo que era aquel misterioso baile del sol, ¿no?, hasta otros curiosos comentarios que las mismas niñas hacían. Pero, si me permites, Miguel, haciendo quizás un resumen de todas estas apariciones principales que tenemos todos en nuestro conocimiento, hay que diferenciar un poquito lo que es la génesis, ¿no?, lo que es las fuentes objetivas en un primer momento de lo que los testigos hablaban, y que posteriormente se va de alguna manera contaminando o traduciendo en pos de los intereses creados, pues como antes te decía, ¿no?, pues por las autoridades religiosas del momento, por las autoridades incluso políticas, ¿no? Lo más curioso de Fátima, Miguel, es que unos meses antes, en cierto periódico del país luso, aparece un anuncio pues publicado por una asociación parapsicológica de aquel país, en la que de manera enigmática aparece un número y de cierta manera un texto ciertamente encriptado, ¿no? Nadie le da importancia a este anuncio hasta que contrastan con el momento de la aparición mariana en Fátima. Ese número era el 1317, justamente el 13 de mayo de 1917 es cuando se iba a producir la primera aparición en Fátima. Algo verdaderamente, pues, desconcertante y misterioso, ¿verdad, Miguel? 1317. Exactamente, Miguel. Nosotros incluso tenemos la posibilidad en el libro de tomar esa hoja del periódico, ¿no?, y reflejarla en una fotografía en el capítulo dedicado a Fátima, en nuestro libro Apariciones Marianas y OVNIs. Pero como te digo, a partir de entonces, a partir de los primeros testimonios de las personas, los testigos de este tipo de fenomenología, como no iba a ser de otra manera dentro del ámbito judeocristiano, ¿no?, tenían que interpretarlo de la manera más sobrenatural que ellos conocían. Y lo más sobrenatural que ellos conocían en aquellos tiempos, pues era dentro de su propia religión, ¿verdad? Algo que no deja de llamar la atención cuando, por ejemplo, en Garabandal, las niñas hablan en un primer momento de que se les aparece un ser de pequeñas dimensiones que ellas confunden con un niño y que no les queda otra posibilidad de relacionarlo con un ángel, ¿no? Lo más desconocido, lo más metafísico, sobrenatural que ellas conocen dentro de su ámbito religioso es un ángel, ¿no?, para esas características, y que incluso lleva algo en las manos que porta que da fuertes fogonazos. Una vez consultado esta experiencia con su sacerdote, con el cura del pueblo, don Valentín Marichalar le sobrepasa todo lo que le cuentan a las niñas, pero intentando de alguna manera hacer algo de claridad en ese misterio, dice: si lleva algo que resplandece en sus manos, seguramente es una espada y seguramente se trate del arcángel San Miguel. Con este ejemplo yo creo, Miguel, que te lo digo todo, ¿verdad? Te me has adelantado, Fran, porque quería que habláramos de esas apariciones de la Virgen de Garabandal, que han tenido mucha repercusión y que para muchos el lugar no es un lugar tan tranquilizante o tan espiritual como podría ocurrir, ¿no?, o parecer. Para muchos lo tienen como un sitio, incluso desde antes de las apariciones, extraño, que tiene una extraña energía. Exactamente, Miguel, y ya, yo en este libro y mucho más en el anterior, que como te digo que era monográfico al respecto del enigma Garabandal, pues hacemos hincapié en ello y hablamos de que allí pues coinciden quizás demasiadas fuerzas, llámalas telúricas, llámalas de otro tipo, ¿no?, pero que las personas, incluso no yendo sugestionado o desconociendo la historia que allí ocurrió, captan, ¿no?, logran captar, algunos para bien y otros para mal. Pero como bien decías, Miguel, y como denota tu
conocimiento de este lugar, que sé que le conoces bien y que te gusta mucho, sí. Tenemos que hablar que, bueno, lo que era el anterior pueblo de Garabandal, lo que era el poblado de Cabañas de Pastores, tras el cual se fundó el Garabandal, San Sebastián de Garabandal, que hoy conocemos, muchas de las piedras de este nuevo pueblo se erigen venían de ese poblado antiguo, ¿no? Piedras en las que se puede localizar ciertas iconografías muy distintas a las de los pueblos alrededor y de prácticamente toda Cantabria. Eso por un lado. Pero es que, Miguel, y tú también lo conoces esto, al lado de Garabandal, prácticamente Garabandal se encuentra a sus faldas, está la Peña Sagra, que con eso se dice también todo, donde los antiguos cántabros hace miles de años recibieron aquellas segures, aquellas hachas sagradas que cayeron del cielo en aquel pozón mítico de Peñasagra, del Cornón de Peñasagra, en la que desde antaño, desde hace milenios, como te digo, ya se tomaban los augurios, se optaba por entablar la lucha con el enemigo, para recoger la cosecha. Algo mágico tiene lugar, ¿verdad, Miguel? Pero si aún más vamos hacia el occidente y vamos por la vertiente de Peñasagra que da a la Liébana, ¿no? Allí nos encontramos con la ermita de la Virgen de la Luz, que ya prácticamente en Alto Midievo, pues tiene lugar esta aparición que al fin y al cabo iba a ser la devoción de la Virgen de toda aquella comarca de Liébana muy querida en ese territorio, y que viene dada por una serie de apariciones de luces misteriosas que sorprenden pues a la pastora de turno que deambulaba por aquellos parajes, Miguel. No hay que tener, no hay que apartar la mirada de todas estas características, todas estas coincidencias que abarcan pues justamente una zona bastante delimitada. Estás diciendo que quizá lo que vieron esos niños en Garabandal, como un ejemplo más de otras muchas apariciones, no era exactamente lo que luego tradujeron algunas autoridades, sino en el caso concreto de Garabandal era un niño, un ser pequeño, que podía estar identificado con un gris de extraterrestres de esos que vemos ahora. Bueno, eso lo acabas de decir tú, Miguel. Pero me has tirado tú de la lengua. Sí, vale, muy bien. Yo te digo que en un momento dado, si vamos a lo que son las fuentes fidedignas de las primeras declaraciones de las personas que dicen haber tenido algún tipo de fenomenología y que al fin y al cabo han trascendido como unas apariciones marianas de primer orden, quizás nos sorprendamos, ¿no? Pero tanto en Fátima como en Lourdes, como aquí mismo en Garabandal, como bien decías, las descripciones que se hacen de una manera genuina al principio de todo, hablan prácticamente de un ser muy similar. Un ser que, por ejemplo, recuerdo en Fátima, pues estaba andado como con una suerte de ropaje mullido, una especie de capa alrededor suya, y que estaba rodeado de luz y que portaba también una especie de esfera en la mano que daba fuertes fogonazos. Lo mismo dicen las niñas de Garabandal, ¿no? Qué casualidad que este tipo de fenomenología acuden, se presentan después de una fuerte detonación que es achacado a un gran trueno, después de una fuerte luminosidad que es achacado a un gran relámpago. Todas estas características pues coinciden, ¿verdad? Y no dejan de llamar la atención a la persona que en un momento dado investiga al respecto y se lleva a estas sorpresas, Miguel. Dos ejemplos más que te han llamado la atención mientras hacías la investigación para este libro, de apariciones donde hayas esos datos que te hacen dudar o al menos abrir el abanico de posibilidades. Pues mira, Miguel, sobre todo uno de los casos que más va a llamar la atención, yo creo que a los oyentes, y que tenemos aquí como un caso genuino aquí en España, ¿no? Todos sabemos, o quizás todos tendríamos que saber, ¿no?, que la primera aparición mariana al uso se produjo aquí en España, lo que es la Virgen del Pilar en Zaragoza. Entonces, si hablamos de aparición, tenemos que examinar un poquito el año en que ocurrió, el 40 después de Jesucristo. Claro, en este año la Virgen María todavía vivía en Jerusalén, todavía no había muerto. Entonces, si nos hacemos caso de estas fuentes históricas, en vez de una aparición teníamos que hablar de una bilocación, ¿verdad? Uh-huh. Claro, entonces cuenta la tradición que el 2 de enero del año 40 de nuestra era, la Virgen se le presentó nada menos que a Santiago sobre una columna o pilar a orillas del Ebro, en la antigua César Augusta romana, que hoy es Zaragoza, por supuesto. Date cuenta, Miguel, en aquel justo enclave logró adoctrinar a 7 hombres. Y bueno, pues por el día, según las fuentes históricas ya un tanto manipuladas religiosamente, como te digo, pues intentaba difundir la palabra del Señor, y por las noches muy cansados pues acudían a la ribera del Ebro a dormir, ¿no? Y justamente en ese día, que se encontraban prácticamente en el duermevela,
Dicen las viejas crónicas que oyen voces de ángeles que cantaban Ave María Gratia Plena. Qué curioso, Miguel, ¿no? Oyen una especie de rumor, ¿no?, en el cielo. Bueno, vamos a dejarlo así. A continuación ve descender del cielo, esto es muy importante, una figura luminosa que enseguida relacionó con la Virgen y apareció de pie sobre un pilar o pedestal de mármol resplandeciente. Esto es lo que se describe en las viejas crónicas. Claro, no tenían otros objetos o otras formas para asimilarlos o para poner ejemplos, ¿no?, que lo que ellos tenían en sus conocimientos, ¿no? Y si vamos a comenzar a analizar el caso, hay que tener claro que, en primer lugar, es muy curioso que durante la noche el sueño de Santiago y los suyos, y es verdad que fueron ellos, se ve violentado por ese rumor, ¿no? Quizás, Miguel, sea ruidos producidos por algún tipo de engendro, de aparato que venía por los cielos. Bueno, pues ahí utilizamos nuestra hipótesis con mayúscula, ¿no? Lo estás diciendo tú. Exactamente, Miguel, ahí asumo yo esta hipótesis. La descripción de la supuesta aparición nos presenta, a su vez, Miguel, a un ser que se desplaza sobre un pilar o columna resplandeciente. Miguel, quizás un aparato volador metálico en forma de cilindro, como los tantos y tantos reportes ovni que existen refiriéndose a dicha forma. Lo estás diciendo tú. Exactamente, lo estoy diciendo yo. Pero, retomando el asunto, Miguel, del principal testigo Santiago, puede incluso que este personaje no fuera ni quien presenció dicha anomalía celeste, sino que fue nombrado quizás por su piadoso y por su valor de nombre, ¿no?, de personaje, para dar más énfasis a un suceso de tan importante valor religioso. Porque hay que tener en cuenta, Miguel, que este pasaje, este episodio, no se menciona, curiosamente, hasta prácticamente bien entrado el siglo X o XI de nuestra era, por supuesto. Y yo me pregunto, si en verdad tuvo lugar esta aparición, este episodio tan importante dentro de la Iglesia judeocristiana, ¿cómo es que hasta 10 siglos más tarde prácticamente no se ha encontrado ningún documento por escrito en que se haga mención al mismo? Tenía mala memoria. Exactamente, sí, mala memoria, Miguel. Es algo que, como te digo, nos puede hacer reflexionar al respecto. Terminando, no te voy a dejar contar otro caso, pero sí, quizá, yendo más atrás, a lo mejor todo esto que ahora se llaman vírgenes, que ahora llamamos extraterrestres, anteriormente vírgenes, podían ser esas apariciones de las hadas y esos extraños personajes de la naturaleza de mucho más antiguo que tienen mucha similitud en su aparición ante los humanos. No te quepa duda, Miguel, y es que todo nos remite a eso, ¿no?, a nuestra diosa tierra, a nuestras hadas ancestrales, las creencias paganas, todo este tipo de fenomenología que al fin y al cabo es lo que constituye el ser verdadero con mayúsculas del hombre. ¿Cuántas veces hemos visto, Miguel, templos que se erigen sobre antiguas ruinas de viejos eremitorios, de lo que son menires, de lo que son este tipo de elementos que las antiguas civilizaciones pues quizás tenían un sexto sentido que nosotros hemos perdido y que eran capaces de localizar estos enclaves pues casi mágicos, Miguel, no te quepa duda. Apariciones marianas y ovnis. Francisco Renedo Carrandi estuvo con nosotros en estos minutos de este programa especial hablando de todo ello, abriéndonos la mente hacia otras posibilidades. Forma de contacto contigo allí, pero hay que decir, vive en Torrelavega por si queréis buscarle o decirle algo por allí. ¿Alguna forma de contacto contigo, Fran? Sí, Miguel, pues a través de Facebook, como no, Fran Renedo Carrandi, o si no, también en Facebook, en mi página, El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi. Muy a gusto de atender a todo el mundo que se quiera pasar por ahí. No os lo perdáis. Así que atentos a los cielos en esos paisajes maravillosos de Cantabria y a lo mejor no lo confundamos con la Virgen que se aparece. Muy bien, Miguel, pues te deseo lo mismo y siempre un placer estar contigo en tu maravilloso programa. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y vamos ahora con ese experimento que os hemos anunciado. Tener a mano auriculares si queréis sentirlo mejor. Lo que vais a escuchar está realizado por nuestros compañeros de Dramáticos, Benigno Moreno, entre otros, en formato binaural.
Y para disfrutarlo, como os digo, al máximo hay que ponerse auriculares. Veréis qué extraños efectos sentís. Si estáis trabajando y eso, mejor dejarlo. Pero si estáis tranquilitos en casa o tenéis un momento de relax en el podcast, poned los auriculares y ya veréis qué curioso. Con ello os dejamos. ¿Izquierdo? Correcto. ¿Derecho? Correcto. ¿Atrás? Bien. ¿Estás preparado? Comienza tu experiencia. ¿Hay alguien? ¡Hola! ¿Me escucha alguien? ¿Cuánto tiempo más voy a pasar aquí? ¡Hola! Quien no se haya desmayado nunca no sabrá de lo que hablo. Acabo de recuperar la consciencia y sigo con los ojos cerrados. Me da miedo lo que pueda ver si los abro, pero sobre todo me aterra abrirlos y no ver nada. ¡Hola! Las historias que se escuchan sobre los calabozos de Toledo son ciertas. He pasado casi todo el tiempo aletargado. Creo que me será a través de la comida o del agua que encuentro a mi lado cuando despabilo. No sé cuánto tiempo he pasado dormido. Ahora estoy atado al suelo. Una tira larga de cuero me ciñe el cuerpo y solo puedo mover el brazo izquierdo y la cabeza. Por lo visto, la nueva tortura inquisitorial consiste en poner a mi alcance un cuenco de carne medio podrida y muy salada y dejarme sin agua durante días. ¡Carcelero! ¡Agua! ¡La voz de Dios! ¡Agua! ¡Carcelero! Dios. Como estoy tumbado, boca arriba, mis ojos apuntan casi todo el tiempo al techo de la celda. Acabo de intuir una silueta arriba en la penumbra. Un péndulo colgando a unos 10 metros de mi cabeza. Todavía no puedo asegurarlo, pero parece moverse lentamente en las sombras. Oigo los chirridos de la maquinaria.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho inmundo! Carne podrida. Atrae a las ratas. ¡Fuera! La oscilación del péndulo es ahora mayor. Y su velocidad, sin duda, está más cerca de mi cabeza. Puede que a unos 6 metros. Ese brillo con forma de media luna parece... es... ¡He visto la guadaña! ¡La he visto! ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esa máquina? ¡Me van a matar! Hay que ser muy retorcido para idear este artefacto. El final del péndulo es una guadaña afilada con la hoja de un barbero. ¡Me van a matar! Me duelen los ojos de seguir el vuelo de la cuchilla. Se va lejos y vuelve más cerca cada vez. He deseado en algunos momentos que me atraviese. La guadaña está ya tan cerca de mi cuerpo que ha comenzado a abanicarme en cada pasada. Se desplaza con tanta fuerza que si intento detenerla con mi mano libre, la rebanará. Deben quedar 10 o 12 viajes para que alcance mi pecho. Las ratas saben que el final está cerca. Me agota espantarlas. Asquerosas. Comed, venga, venga, venid. Comed, ratas asquerosas. Con mi mano libre restriego los restos de carne salada y aceitosa en la correa. Ellas roen el cuero. Se amontonan sobre mí. Noto su peso. Un asco espantoso me recorre el cuerpo, pero aguanto el vómito. Distraerlas. Recibo el primer rasguño metálico de la guadaña. Mi pecho. En el mismo momento en el que ellas me liberan de las ataduras. La máquina ha retrocedido hasta el techo. Carcelero. Carcelero. Agua. Me ha llevado un tiempo a entender a qué se debe tanto sudor. No es producto de la fiebre ni de los nervios. Las paredes de esta celda se están calentando. Carcelero. Están rojas. Carcelero. La humedad se ha convertido en vapor. Me siento aturdido. Echo de menos el momento en el que las ratas y el péndulo eran mi mayor problema.
Voy a desmayarme de un momento a otro. Carcelero. Pero quien no se haya desmayado nunca no sabrá de lo que le hablo. Por el amor de Dios. Terminamos por hoy, concluye este primer programa del año 2020. Nos preparamos a partir de ahora para una nueva temporada llena de misterios y buenas sorpresas. Y nos quedamos un ratito a la espera de esos Reyes Magos mágicos. Unos Reyes que deseamos que colmen todos vuestros deseos, no solamente en esta noche, sino a lo largo de todo el año. Y uno de nuestros deseos es seguir a vuestro lado a lo largo de este 2020. Os esperamos, hay un montón de aventuras que queremos contaros, un montón de misterios para desvelar juntos. Mientras tanto, feliz semana, feliz año y buenos Reyes para todos. Y os dejamos con algo de nuestra música y la programación de Radio Nacional. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Somebody else, someone like you, makes it easy to give and never think about myself.